Desde la mesa donde compartimos la comida hasta el rincón donde descansamos, cada gesto cotidiano, cada costumbre familiar, cada pequeño ritual ha dejado su huella en la manera en que construimos nuestros espacios. Lo que parece simple en la cotidianidad ha moldeado durante siglos la arquitectura que nos rodea, reflejando así nuestra cultura, nuestros valores y nuestras emociones. Hoy, más que hablar de edificios, quiero hablarte de nosotros, porque al final entender los espacios que habitamos es también entendernos a nosotros mismos. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Habitamos un planeta desde hace aproximadamente de 6 a 8 millones de años. Hoy con más de 8.000 millones de personas repartidas en más de 3.000 etnias y que hablan alrededor de 7.000 lenguas vivas. Y sin embargo, pese a tanta diversidad, compartimos algo en común. Nuestra vida está hecha de hábitos. Se calcula que más del 60% de nuestras acciones diarias las realizamos de manera automática, casi sin pensar, y la antropología nos muestra que en esas repeticiones, como cocinar, reunirnos, dormir o celebrar, hemos ido construyendo puentes entre culturas y también los cimientos de los espacios que habitamos hoy. La antropología proviene del griego antropos y logos. Esta ciencia estudia al ser humano en todas sus dimensiones, cómo somos físicamente y cómo evolucionamos, nuestras costumbres, tradiciones y hábitos diarios, cómo nos organizamos en familias, en comunidades y sociedades, y cómo el lenguaje, los mitos y los espacios reflejan nuestros valores y emociones. En la prehistoria habitábamos con la necesidad urgente de sobrevivir, pero incluso en ese estado primitivo algo más empezó a emerger. Pintamos en las paredes de las cuevas, enterramos a nuestros muertos con objetos que puedan llevarse al más allá, colocamos monumentos en su nombre y danzamos alrededor del fuego. Así nacieron los primeros hábitos, las primeras normas no escritas. Todo ese cúmulo de acciones ayudó a la arquitectura a crear espacios con un propósito. Y así, con esta base de hábitos, rituales y vida familiar, la historia avanza hacia las primeras grandes civilizaciones. En Mesopotamia, el Zigurat, que se alzaba hacia el cielo, era la materialización de un deseo humano, acercarnos a los dioses. Allí se rezaba, se comerciaba y se gobernaba. Era el lugar donde la vida espiritual y la vida práctica se fundían en un mismo lugar. Los egipcios construían no para el presente, sino para la otra vida, y todo en su arquitectura estaba diseñada para facilitar ese tránsito entre este mundo y lo eterno. Así los espacios no solo respondían a la practicidad de la vida diaria, sino también a preparar la vida para la continuidad después de la muerte. El mundo mesoamericano, mucho antes de la llegada de Europa, era cíclico, dual, natural y sagrado. El cielo, la tierra y el inframundo estaban conectados por grandes pirámides. Los calendarios regían el trabajo agrícola, las fiestas, las guerras y los matrimonios. Ellos se organizaban alrededor de espacios comunes para fomentar la convivencia familiar, reflejando jerarquías, roles y responsabilidades, tanto domésticas y comunitarias. Pero mientras otras culturas construían por mandato divino o de reyes, en Grecia la arquitectura se empezó a ver como respuesta a lo que sentimos. Allí se abrió la puerta para entender que un edificio no es solo materia, sino también reflejo del mundo interno humano. Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles y demás griegos influyeron en cómo se diseñaban los espacios, como lugares que permitieran al hombre reflexionar, vivir en virtud y acercarse a lo divino desde la razón. Y la arquitectura fue reflejo de una mente que despertaba, buscando proporción y belleza. Al reflejar lo divino, significaba también reflejar lo humano en su mejor forma, y es justamente por esta capacidad de provocar sentimientos, reflexiones y belleza que la arquitectura la colocaron junto a la pintura, la música y la escultura como una de las bellas artes. Roma perfeccionó el uso del espacio público como una herramienta política y emocional. La Domus era un microcosmos de la sociedad. Su distribución de espacios reflejaba jerarquías, funciones y rituales diarios, y la familia
era el núcleo de la moral, la educación y el orden. La ciudad misma era un organismo simbólico, donde cada espacio respondía a necesidades prácticas, valores culturales y aspiraciones espirituales. Roma lo entendió: cada acto, cada construcción, cada fiesta debía servir a la gloria imperial. La Edad Media fue un largo viaje de casi 1000 años, marcada por la fe, el miedo y la constante lucha entre lo espiritual y lo terrenal. Con la llegada de Cristo y su partida, transformaron la manera de vivir. La cruz se volvió el símbolo universal de vida y muerte, y la Iglesia desde entonces controló lo que se podía pensar, escribir y enseñar. La familia era vista como la primera escuela de fe. Padres e hijos compartían labores y oficios. Ser herrero, zapatero o tejedor no era solo un oficio, era identidad, orgullo y herencia familiar. En los hogares, el acto de compartir, rezar antes de dormir y contar historias junto al fuego era el corazón de la vida, porque ahí se transmitían las tradiciones, las costumbres y la idea de pertenencia. La vida estaba también atravesada por lo incierto: pestes, hambrunas, las cruzadas, las invasiones vikingas, los saqueos entre feudos y las luchas de poder forjaron una arquitectura defensiva: castillos amurallados, muros gruesos que hablaban del miedo a lo desconocido y del anhelo de protección. Las ciudades comenzaron a cerrarse tras murallas altas, construyendo no solo muros físicos, sino sociales. Pero por fin llegó la Edad Moderna, que abrió las puertas a un mundo nuevo, y en ese despertar, en 1501, fue cuando el filósofo alemán Magnus Hunt, en su obra Anthropologium de Homminis Dignitate Natura et Proprietatibus, algo así, que utilizó por primera vez el término antropología, reflexionando sobre la naturaleza del hombre. El hogar se convirtió en un espacio de prestigio y representación. Los patios, los jardines, incluso la decoración interior hablaba de la posición social. Había rincones para la lectura y para el estudio. Las cocinas y comedores se convirtieron en lugares centrales, donde la mesa unía conversaciones y generaciones. La infancia empezó a ser vista como una etapa particular, distinta a la adultez, y esto también moldeó la manera en que se diseñaban espacios para crecer y aprender. Pero la tensión entre la religión y la ciencia aún existía, y en esta tensión los espacios también cambiaron. Las iglesias se llenaron de ornamentos barrocos para impresionar todavía más a los creyentes, mientras que los laboratorios y las bibliotecas nacían como templos de la razón. León Battista Alberti defendía que la arquitectura debía ser un reflejo de la armonía universal, una prolongación de la naturaleza y de la vida humana. Y con la llegada de la Ilustración, la razón, la ciencia y la libertad marcaron un nuevo horizonte. Aparecieron las plazas públicas, las bibliotecas nacionales, los museos, las escuelas laicas y los parques urbanos, todo pensado para un nuevo sujeto social que debía vivir en comunidad, cultivarse y contribuir al bien común. En este contexto, Marc Anthony Laugier propuso su célebre idea de la cabaña primitiva, un regreso a lo esencial, una crítica a los excesos del barroco y una invitación a pensar la arquitectura desde las verdaderas necesidades del hombre, tanto físicas como espirituales. Y en el siglo XIX la palabra antropología adquirió un sentido científico. Lewis Morgan analizó la familia como un núcleo organizador de la sociedad, mostrando cómo sus formas condicionaban también las viviendas y los espacios comunes. Franz Boas proponía que no existían culturas superiores ni inferiores, cada una construye sus espacios según su propia lógica y visión del mundo. Pero con la revolución industrial, la vida se organizó alrededor de la fábrica. El reloj pasó a ser la medida del trabajo y del salario. La familia obrera vivía en hacinamiento, compartiendo habitaciones, con cocinas comunes o improvisadas. El hogar era más un refugio del cansancio que un lugar de disfrute. Para las clases medias y altas, en cambio, la familia se convirtió en símbolo de estatus. Los salones, comedores y jardines eran espacios de reunión. Emily Durkheim, en su estudio sobre la cohesión social, veía en la familia y en las instituciones domésticas un núcleo donde se transmitían valores y se mantenía el orden colectivo. Así, la arquitectura de la casa también respondía a la necesidad de estructurar roles. El Art Nouveau, por su parte, entró en la vida diaria como un aire fresco. Era un estilo que buscaba reconciliar la vida moderna con la naturaleza. Como señaló George Simmel, en la vida moderna el individuo estaba sometido a la avalancha de estímulos. Frente a eso, las líneas curvas y los vitrales de este estilo
ofrecían un respiro estético y emocional. El Art Deco transformó la vida diaria en una promesa de modernidad. Líneas geométricas y fachadas brillantes marcaban el pulso de la ciudad, símbolos de velocidad, progreso y espectáculo. Y así llegamos al umbral del siglo XX. En 1919, tras el caos de la Primera Guerra Mundial, Walter Gropius fundó la Bauhaus. Su visión respondía a una pregunta profunda: ¿cómo debía vivir el hombre moderno en una sociedad transformada por la industria y la máquina? En 1939, Alemania invade Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial, y la vida diaria en Europa se transformó radicalmente. Bajo el régimen nazi, la familia, la ciudad y la rutina cotidiana estaba totalmente subordinada a esa ideología. La vida doméstica perdió parte de su autonomía y la arquitectura reflejó esa lógica del control. Los edificios públicos, las plazas y los estadios eran monumentales y rígidos, diseñados para deslumbrar, intimidar y mostrar quién es el que manda. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa y buena parte del mundo estaban marcadas por la destrucción, la pérdida y la necesidad urgente de reconstruir la vida diaria, y a partir de aquí surgieron intentos de recuperar la rutina y la libertad que ya se había perdido. La arquitectura debía responder a la vida moderna. Le Corbusier escribió: la casa es una máquina para habitar. El espacio debía responder al cuerpo, al movimiento y a las nuevas formas de vida. Sus diseños eran reflejo de un nuevo tipo de ciudadano, moderno y funcional, y en ese paisaje, donde todo parecía reducirse a la productividad y eficiencia, su propuesta era clara. Si la máquina iba a quedarse, debía estar al servicio de una vida mejor. El funcionalismo surgió como respuesta directa a esta necesidad. La prioridad era crear espacios que cumplieran con su propósito de manera eficiente, eliminando la excentricidad. Claude Lévi-Strauss decía que la forma en que organizamos nuestras casas refleja la estructura invisible de la sociedad. Margaret Mead observó la vida cotidiana estadounidense, subrayaba cómo los espacios condicionaban la crianza y la convivencia. Ruth Benedict veía la cultura como un patrón donde la vida debía organizarse sin excesos, y el hogar era también una máquina para reconstruir la sociedad, para fabricar ciudadanos racionales, disciplinados y modernos. En el brutalismo, con su hormigón expuesto, reflejaba la dureza del mundo recién salido de guerra, pero también con la necesidad de orden y solidez. Estas estructuras monumentales, muchas veces ásperas, frías e imponentes, fueron en realidad refugios emocionales para una generación marcada por esa guerra y el trauma colectivo por miedo a nuevas guerras o al holocausto nuclear. El minimalismo nació como una respuesta a la saturación del mundo moderno. Tras las guerras y la industrialización, las ciudades y los hogares se llenaron de objetos y de consumo. Menos es más dejó de ser una simple frase estética y se transformó en una forma de vida. Patrick Giddens ya había advertido que no podía diseñarse una ciudad ni una vivienda sin antes comprender la vida de sus habitantes. Lewis Mumford, su heredero intelectual, señaló que la industrialización había llenado nuestras vidas de objetos innecesarios y propuso una técnica al servicio de la vida, no al revés. Byung-Chul Han, quien hablaba de nuestra sociedad del consumo, una época en la que ya no vivimos bajo la represión, sino bajo la autoexplotación, siendo el minimalismo la resistencia a este ritmo de vida, reconociendo que no somos máquinas de producción, sino seres que necesitamos calma. Hoy vivimos en un mundo donde la velocidad y la globalización marcan cada gesto de nuestra vida diaria, y la sustentabilidad surge como respuesta a nuestra conciencia del daño que le hemos hecho al planeta. Ya no se trataba únicamente de diseñar casas, sino de diseñar formas de coexistir, de preservar recursos y garantizar un futuro habitable. Los hábitos diarios como reciclar, reducir consumo de energía o utilizar una bicicleta comenzaron a reflejarse en la arquitectura, y con la llegada de la era digital modificamos profundamente nuestros hábitos en cómo vivimos y nos relacionamos en nuestros propios hogares. El teletrabajo, las videollamadas, los entornos virtuales y los metaversos han transformado los límites entre lo público y lo privado, donde lo físico
y lo virtual conviven y donde la forma de habitar se redefine constantemente según nuestros hábitos, emociones y relaciones. La vida cotidiana se organiza alrededor de dispositivos y pantallas. La mesa del comedor puede ser oficina, escuela o sala de juntas. En un mundo donde todo parece urgente, desechable y reemplazable, los espacios deben ayudarnos a conectar, descansar y pasar tiempo con quienes amamos. Y la neuroarquitectura nos recuerda que las casas, los parques y los lugares de trabajo se diseñan para favorecer la interacción humana, la calma y el bienestar emocional. Cada rincón pensado para pasar un momento de calidad con la familia y con nuestros seres queridos. Cada luz, cada ventilación, cada color refleja la comprensión de que la forma de vivir moldea la forma de habitar esos espacios. Juhani Payasma ya había advertido que la arquitectura no solo se mira, sino que se toca, se huele y se escucha. La familia extensa ha quedado atrás. Cada vez más hogares son pequeños, incluso de una sola persona, y eso cambia radicalmente los espacios. Sociólogos como Ulrich Beck hablan de la sociedad del individuo, donde cada persona organiza su vida como un proyecto personal más que como parte de una estructura familiar, y antropólogos como Mark Augie advierte que vivimos en no lugares, espacios mínimos, impersonales, diseñados para la vida acelerada y nómada. El hogar siempre fue más que muros y techos, fue el escenario de nuestras creencias, rituales, luchas y sueños. En muchos casos bastan 30 o 40 metros cuadrados para contener toda una existencia. Las grandes ciudades son símbolos de un nuevo habitar, funcional, práctico, pero también solitario. Y la arquitectura no surge en el vacío, recuérdenlo. Nace del modo en que compartimos el pan, del lugar que reservamos para el fuego, de cómo iniciamos un nuevo día y descansamos al final de él. Está en los rituales que repetimos, en las costumbres que heredamos, en las tradiciones que transformamos sin darnos cuenta. El mundo que habitamos ha sido esculpido poco a poco por nuestros gestos diarios. Y por eso, más allá de estos estilos, lo importante será siempre lo mismo: cómo queremos vivir. Gracias por acompañarme hasta aquí. Déjame en los comentarios qué te pareció y ya sabes, déjame tu like. Ayúdame a que mi contenido pueda llegar a más personas. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora. Aquí seguimos explorando cómo los espacios que habitamos, los gestos cotidianos y los hábitos invisibles influyen en nuestra vida más de lo que creemos. Hasta el próximo video y recuerda, cada espacio cuenta una historia y cada historia nos revela quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Cambio y fuera.